En esta maravillosa narración nos sumergiremos en una antigua y respetada historia protagonizada por un sabio monje llamado Maestro Kiran, quien nos revela el sendero hacia la comprensión para alcanzar la plenitud. Nos enseña que el verdadero conocimiento no es un destino, sino un viaje interminable. Exploraremos cómo la sabiduría no reside en las palabras escritas ni en los discursos, sino en las vivencias, la introspección y una conexión profunda con la esencia de la vida. Sin duda alguna, el Maestro Kiran nos transmitirá una enseñanza de enorme valor. Antes de iniciar esta emocionante e inspiradora historia, te invitamos a quedarte hasta el final de este video para aprovechar al máximo su mensaje. Además, te animo a suscribirte a este canal, donde encontrarás relatos budistas llenos de profundidad y enseñanza como nunca antes habías escuchado. La historia comienza con un joven llamado Li, quien llega a un pacífico monasterio ubicado en las alturas de una montaña, buscando respuestas a las preguntas más esenciales de la existencia. Con el tiempo, el maestro Jian guía a Li a través de diversas lecciones y desafíos espirituales. Le enseña la importancia de la meditación, la empatía, la modestia y la conexión con el entorno natural. A medida que avanza en su camino, aprende que la sabiduría no es únicamente acumular conocimientos, sino alcanzar una comprensión profunda de uno mismo y del universo que nos rodea. El maestro Jian lo ayuda a apreciar la belleza en las pequeñas cosas, a aceptar los cambios constantes de la vida y a encontrar paz en su interior. Con los años, Li alcanza una profunda iluminación y comprende que la búsqueda de la sabiduría es un viaje eterno. Convertido en maestro, comienza a guiar a otros buscadores por este sendero, compartiendo las enseñanzas de su mentor. El maestro Jian destacó la importancia de compartir lo aprendido, convencido de que el conocimiento crece al ser transmitido, beneficiando a toda la comunidad. Su filosofía dejó una marca imborrable en quienes lo conocieron, y su legado sigue siendo una guía eterna hacia la realización personal y la paz interior. Imagínate por un momento acceder a una fuente de conocimiento ancestral, un sendero que ha guiado a generaciones de monjes hacia la comprensión y la serenidad. Hoy, estás a punto de explorar 24 principios esenciales que conforman este camino, una guía práctica que puedes incorporar a tu vida para alcanzar una mayor claridad y equilibrio. Los 24 principios del camino hacia la sabiduría. Autodescubrimiento. Conócete profundamente. Reflexiona sobre tus valores, creencias y fortalezas. Aprendizaje constante. No dejes de adquirir conocimientos a través de libros, experiencias y conversaciones. Humildad. Reconoce que siempre hay algo más por aprender. Gestión emocional. Aprende a identificar y manejar tus emociones con sabiduría. Meditación. Cultiva la calma y la introspección. Reflexión. Aprende de tus experiencias, errores y aciertos. Empatía. Comprende las perspectivas de los demás. Metas con propósito. Define objetivos alineados con tus valores. Disciplina. Mantente enfocado en tus propósitos. Conexión con la naturaleza. Encuentra inspiración y equilibrio en el mundo natural. Gratitud. Practica el agradecimiento a diario. Compartir conocimiento. Enseñar a otros refuerza tu propio entendimiento. Adaptabilidad. Acepta y fluye con los cambios de la vida. Resiliencia. Afronta los desafíos con fortaleza interior. Autenticidad. Sé fiel a ti mismo y a tus principios. Paciencia. Acepta que algunos logros toman tiempo. Generosidad. Practica la bondad y comparte sin esperar nada a cambio. Simplicidad. Elimina lo innecesario para centrarte en lo esencial. Aceptación. Reconoce la naturaleza cambiante de la vida. Con el paso de los años, Li no solo absorbió las lecciones del maestro Jian, sino que comenzó a aplicar su sabiduría en el día a día del monasterio. Cada amanecer, el maestro lo acompañaba a contemplar el sol emergiendo detrás de las montañas. La luz siempre llega tras la oscuridad, dijo Jian, recordándole que incluso en los momentos más difíciles, la claridad finalmente aparece. Un día, mientras Li meditaba en el jardín del monasterio, observó a una pequeña flor abriéndose al sol. En ese instante, comprendió que la verdadera fortaleza radica en la simplicidad. Corrió hacia Jian para compartir su descubrimiento, y el maestro lo recibió con una sonrisa. ¿Has entendido el secreto de la vida, Li? Todo florece a su debido tiempo. No fuerces el proceso, simplemente deja que fluya. Con el tiempo, Jian comenzó a asignar a Li tareas más complejas. Lo envió a recolectar agua del río más cercano, un viaje que requería atravesar un bosque denso y lleno de desafíos. Este viaje no es solo para traer agua, explicó Jian.
Es para que entiendas cómo superar los obstáculos en el camino. En su primer intento, Li regresó al monasterio frustrado, con el cántaro vacío. Maestro, el camino era demasiado difícil. Las ramas me bloquearon, y el río parecía demasiado lejano, se lamentó. Jian, con calma, le respondió, la vida no es diferente de ese sendero. Cada rama que te detuvo representa un miedo o una duda. Aprende a enfrentarlos con serenidad, y el río dejará de parecer tan distante. La siguiente vez, Li avanzó con determinación. Cortó las ramas que lo obstruían y, al llegar al río, entendió que su verdadera batalla no era con el bosque, sino con las limitaciones que su mente había creado. Regresó al monasterio, no solo con el cántaro lleno, sino también con una nueva confianza en sí mismo. Jian lo recibió con estas palabras. Recuerda, Li, no importa cuán complicado sea el camino, siempre encontrarás una forma de avanzar si mantienes la mente despejada y el corazón tranquilo. Pasaron los años, y Li se convirtió en una guía para otros discípulos que llegaban al monasterio en busca de orientación. Cada uno traía consigo sus propias preguntas, miedos y esperanzas, y Li, con paciencia y compasión, compartía las enseñanzas que Jian le había transmitido. Pero un día, el maestro Jian convocó a Li en privado. Ha llegado el momento de que sigas tu propio camino, le dijo. Tu aprendizaje aquí ha concluido, pero el mundo necesita de tu sabiduría. Es hora de que lleves estas enseñanzas más allá de estas montañas. Li, aunque apenado por dejar el monasterio que había sido su hogar, entendió que su misión ahora era compartir la luz que había recibido. Con un último abrazo al maestro Jian y un profundo agradecimiento, emprendió su viaje, llevando consigo no solo los conocimientos, sino también la humildad y la fortaleza que había cultivado. Por cada pueblo que cruzaba, Li dejaba una huella, narraba historias, enseñaba meditación y ayudaba a las personas a reconectar con lo esencial. Con el tiempo, aquellos que lo escuchaban comenzaban a transformar sus vidas, y así, las enseñanzas del maestro Jian parecían como un árbol cuyos frutos se esparcen con el viento. Un día, sentado bajo un viejo árbol en un pueblo lejano, Li miró el horizonte y recordó las palabras de Jian. La sabiduría no es un destino, sino el viaje mismo. Comprendió entonces que su propia historia se había convertido en una extensión de camino que una vez inició como un joven aprendiz. Li continuó su viaje por los senderos de la vida, visitando aldeas, ciudades e incluso reinos lejanos. Su reputación como maestro crecía con cada paso que daba, no porque buscara reconocimiento, sino porque su autenticidad resonaba profundamente en las personas que lo encontraban. En una de esas aldeas, Li conoció a un joven llamado Yun. Yun era un pastor que pasaba sus días cuidando ovejas en las colinas. Sin embargo, en su corazón albergaba una inquietud. Quería comprender el significado de su existencia. Cuando Li llegó al pueblo, Yun escuchó sus enseñanzas y, sin dudarlo, se acercó a él. Maestro, he escuchado que tienes respuestas a las preguntas de la vida, dijo Yun con esperanza en los ojos. ¿Puedes decirme cuál es mi propósito? Li lo miró con calma y respondió. El propósito no es algo que encuentres en palabras ajenas, es algo que descubres al vivir. Pero puedo ayudarte a mirar dentro de ti mismo para encontrarlo. Yun decidió seguir a Li durante un tiempo, dejando a un amigo encargado de su rebaño. Juntos aprendieron un camino que no solo atravesaba paisajes físicos, sino también las profundidades de la mente y el corazón. Un día, mientras caminaban por un valle cubierto de flores silvestres, Yun expresó su frustración. Maestro, he caminado a tu lado durante semanas y aún no entiendo mi propósito. ¿Por qué no puedo verlo? Li reconoció una flor y se la mostró. ¿Qué ves aquí?, preguntó. Una flor, respondió Yun, confundido. Exacto, dijo Li, sonriendo. La flor no se preocupa por encontrar su propósito. Simplemente florece, ofrece su belleza y cumple su función en el mundo. Lo mismo sucede contigo, Yun. Tu propósito no es algo que necesitas buscar desesperadamente. Es algo que surge cuando vives en armonía con lo que eres. Estas palabras calaron profundamente en Yun, quien comenzó a observar su vida con nuevos ojos. Entendió que su tiempo como pastor tenía un valor inmenso, pues protegía y guiaba a sus ovejas, contribuyendo al bienestar de su comunidad. A medida que pasaba el tiempo, Yun decidió regresar a su aldea, pero no antes de expresar su gratitud a Li. Gracias, maestro. Ahora comprendo que la vida es el mismo propósito,
y cada día trae consigo la oportunidad de vivirlo plenamente. Li continuó su viaje, sabiendo que había sembrado otra semilla de sabiduría en el corazón de alguien. En otro pueblo, Li se encontró con una anciana que lloraba junto a un río. Al acercarse, la mujer le explicó que había perdido un collar preciado en las aguas. Li se ofreció a ayudarla, pero en lugar de buscar directamente en el agua, se sentó a su lado y le dijo: «Cierra los ojos y respira profundamente». La mujer, aunque desconcertada, obedeció. Después de unos minutos de calma, las aguas se aclararon, y el reflejo del collar apareció en el fondo. Li lo recogió y se lo entregó. Cuando la mente está agitada, como estas aguas, es difícil ver con claridad. Pero en la calma, todo se revela. La anciana agradeció a Li y compartió esta lección con todos en su comunidad. Li llegó a una región conocida como el Valle del Silencio, un lugar donde las montañas parecían susurrar a través del viento, y los ríos fluían con una serenidad que invitaba a la introspección. Allí encontró un pequeño monasterio en ruinas, habitado por solo 3 monjes ancianos. «Maestro Li», dijo uno de ellos al reconocerlo, «hemos oído de tus enseñanzas. Este lugar, que alguna vez fue un refugio para buscadores de sabiduría, ha caído en el olvido. Necesitamos tu ayuda para restaurarlo, no solo en forma, sino en espíritu». Li aceptó quedarse y ayudar. Durante el día, trabajó junto a los monjes para reparar el techo, limpiar los jardines y restaurar las viejas escrituras. Por las noches, meditaban juntos bajo las estrellas, compartiendo reflexiones y aprendizajes. Un día, mientras recolectaban piedras para reconstruir un muro, uno de los monjes, llamado Gu, se detuvo y dijo: «Maestro Li, he pasado mi vida buscando la iluminación, pero siento que estoy más lejos que nunca. ¿Qué estoy haciendo mal?». Li tomó una piedra lisa y la sostuvo frente a Gu. «Observa esta piedra. Ha sido moldeada por el agua y el tiempo, hasta convertirse en lo que ves ahora. La iluminación es igual. No se fuerce, Gu. Ocurre de manera natural cuando permite que el tiempo y la práctica trabajen en tu interior». Gu, con lágrimas en los ojos, comprendió que su ansiedad por alcanzar un estado de perfección lo estaba alejando de lo esencial: vivir el presente con serenidad y aceptación. Mientras el monasterio recuperaba su esplendor, viajeros de distintas regiones comenzaron a llegar, atraídos por los rumores de un lugar donde la sabiduría florecía. Li no solo compartía enseñanzas, sino que escuchaba atentamente las historias de cada visitante. Comprendió que, al igual que las ramas de un árbol, cada vida era una extensión del mismo tronco de la experiencia humana. Entre los visitantes, llegó una joven llamada Mei, quien buscaba respuestas tras una pérdida dolorosa. Había perdido a su padre y sentía que su corazón estaba roto. «Maestro Li», dijo, con la voz temblorosa, «¿cómo se puede encontrar la paz cuando todo parece perdido?». Li la condujo al jardín del monasterio y le mostró un árbol cuyos frutos pendían de las ramas. «Este árbol ha perdido hojas en cada otoño, y algunas de sus ramas se han quebrado con las tormentas. Pero sigue dando frutos. La pérdida es parte de la vida, Mei, pero no significa el final. Lo que queda después de la pérdida es la oportunidad de crecer y dar nuevos frutos». Mei pasó semanas en el monasterio, aprendiendo a transformar su dolor en fuerza. Cuando partió, llevaba consigo no solo consuelo, sino también una nueva perspectiva sobre la vida. Li, viendo cómo el monasterio regresaba a ser un refugio para quienes buscaban sabiduría y paz, decidió que su misión allí estaba cumplida. Una mañana, antes de que el sol apareciera en el horizonte, tomó su bastón y se despidió en silencio de los monjes, dejándolos a cargo de un lugar que ahora vibraba con vida. Mientras Li continuaba su viaje, llegó a un pueblo rodeado por un denso bosque al que los lugareños llamaban el Bosque de los Ecos. Decían que en sus profundidades resonaban voces misteriosas que muchos creían que eran los susurros de espíritus guardianes. Los habitantes del pueblo evitaban entrar allí, pero Li, intrigado por los relatos, decidió explorar. «Maestro Li, no se adentre en el bosque», advirtió una anciana. «Aquellos que lo han hecho, regresaron perturbados o nunca volvieron». Li sonriendo con calma. «A veces, las respuestas más profundas se esconden donde menos queremos mirar». Entró al bosque al amanecer, cuando los rayos del sol apenas lograron atravesar el espeso follaje. A medida que avanzaba, el ambiente se tornaba más silencioso, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. Pero pronto comenzó a escuchar los ecos, voces que repetían fragmentos de pensamientos,
miedos y deseos. ¿Por qué sigues este camino? Susurraba una voz. ¿Qué buscas realmente? Preguntaba otra. Lee se detuvo y cerró los ojos. Comprendió que no eran espíritus quienes hablaban, sino su propia mente, reflejando las preguntas que todos llevamos dentro pero rara vez enfrentamos. Más adelante, encontró un claro donde un hombre encapuchado estaba sentado en meditación frente a un círculo de piedras talladas con símbolos antiguos. Al notar la presencia de Lee, el hombre abrió los ojos y lo saludó con una leve inclinación de cabeza. «Pocos llegan hasta aquí», dijo el desconocido con voz grave. «¿Qué te trae al bosque de los ecos?» «La curiosidad y el deseo de comprender», respondió Lee. «Pero ahora veo que este lugar no es lo que parece». El hombre irritante. «Este bosque es un espejo para quienes se atreven a adentrarse en él. Refleja sus temores más profundos y sus verdades más ocultas. Muchos huyen, pero pocos, como tú, se enfrentan a lo que encuentran». Lee se sentó frente al hombre, y juntos compartieron historias y enseñanzas. El desconocido, cuyo nombre era Kael, había sido un monje que se retiró al bosque para meditar y proteger su esencia espiritual de las distracciones del mundo. «Dime, Kael», preguntó Lee, «¿por qué permaneces aquí cuando el mundo necesita sabiduría?» Kael miró hacia el cielo, donde las copas de los árboles bailaban con el viento. «Porque aquí encontré paz, pero quizás olvidé que la paz no debe ser solo para uno mismo. Tal vez sea hora de regresar». Lee y Kael pasaron varios días en el bosque, compartiendo meditaciones y enfrentando juntos los ecos. Cada voz parecía revelar un aspecto oculto de sus propias vidas, un recordatorio de que el aprendizaje nunca termina. Antes de partir, Lee le dijo a Kael: «La paz que has encontrado aquí es valiosa, pero es aún más poderosa cuando la compartes con otros. Ven conmigo y ayudamos a quienes buscan respuestas». Kael, tras años de soledad, decidió acompañar a Lee en su viaje. Juntos regresaron al pueblo, donde los lugareños los recibieron con asombro. Lee y Kael no solo compartieron lo que habían aprendido del bosque, sino que también ayudaron a las personas a enfrentar sus propios ecos, los miedos y dudas que los retenían. Una noche, mientras el fuego crepitaba en el centro del pueblo, Lee contó una historia sobre un río que atravesaba montañas, valles y desiertos. «El río nunca se pregunta por qué debe seguir fluyendo», dijo. «Simplemente avanza, adaptándose al terreno, dejando la vida a su paso. Así es nuestra vida, un viaje constante, lleno de giros y desafíos, pero siempre con la posibilidad de nutrir y transformar lo que tocamos». Kael agregó: «Y cuando ese río encuentra otro curso de agua, se une a él, fortaleciendo su corriente. Así también debemos unirnos, compartir sabiduría y amor para convertirnos en algo más grande que nosotros mismos». Los habitantes del pueblo sintieron que algo había cambiado en su comunidad. Inspirados por las palabras y acciones de Lee y Kael, comenzaron a explorar el bosque, no con temor, sino con respeto y curiosidad. Descubrieron que no solo era un lugar de ecos, sino también de oportunidades para enfrentar sus propias verdades. Lee sabía que había encontrado un nuevo propósito, no solo seguir caminando, sino crear senderos para que otros también pudieran caminar. Y así, junto a Kael, partió hacia el próximo destino, dejando detrás no solo un pueblo transformado, sino también una chispa de esperanza que continuaría brillando por generaciones. Lee y Kael aprendieron su camino hacia un territorio desconocido, una región conocida como las Tierras de los Mil Rostros, famosa por su diversidad cultural y espiritual, pero también por los conflictos que surgían entre los diferentes clanes que la habitaban. Según los rumores, una antigua reliquia llamada el Espejo de la Verdad había sido robada, y su ausencia estaba sumiendo a las tierras en caos. Al llegar al primer pueblo, los viajeros fueron recibidos con recelo. Los habitantes vivían con miedo, divididos en facciones que se culpaban mutuamente del robo de la reliquia. Lee decidió investigar, y Kael, con su experiencia en introspección, se convirtió en un aliado invaluable. La clave está en entender los corazones de estas personas, no solo sus palabras, le dijo Kael mientras observaban a los habitantes discutir en la plaza central. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, Lee y Kael se adentraron en la biblioteca abandonada del lugar. Allí se encontró un manuscrito polvoriento que hablaba sobre el origen del Espejo de la Verdad. Según la leyenda, el espejo no solo reflejaba la apariencia de quien se miraba en él, sino también su verdadera naturaleza, revelando tanto sus virtudes como sus sombras más ocultas. Si esta reliquia realmente existe, no solo fue robada por su valor material,
dijo Kael mientras leía. Quien la posea podría usar su poder para manipular a otros. A la mañana siguiente, decidieron reunirse con los líderes de los clanes enfrentados. Convocaron a una asamblea en un templo derruido, un lugar que una vez había sido símbolo de unidad. Allí, Lee tomó la palabra. La división entre ustedes no viene del espejo robado, sino de lo que éste refleja. Cada uno de nosotros tiene algo que teme ver en su interior. Antes de buscar la reliquia, debemos enfrentarnos a nosotros mismos. Un hombre alto y severo, líder del clan del fuego, se levantó. ¿Y qué propone, forastero? ¿Que abandonamos nuestra búsqueda y dejamos que el ladrón se salga con la suya? Kael respondió con calma. Proponemos buscar juntos, no como enemigos, sino como aliados. Si el espejo nos divide, debemos demostrar que podemos unirnos sin él. Sorprendentemente, los líderes aceptaron la propuesta, aunque con escepticismo. Así comenzó una expedición liderada por Lee y Kael, compuesta por miembros de cada clan. El camino hacia el lugar donde se creía que estaba escondido el espejo era peligroso, lleno de senderos traicioneros, bestias salvajes y trampas ancestrales. En uno de los pasos más angostos de la montaña, el grupo fue atacado por un grupo de mercenarios que parecía haber estado esperándolos. En la confusión, uno de los clanes acusó a otro de haber preparado la emboscada. Lee, observando la creciente tensión, alzó la voz. «Deténganse. Este es el momento de demostrar que podemos superar nuestras diferencias. Si nos enfrentamos entre nosotros, les daremos la victoria a quienes realmente quieren vernos caer». Inspirados por sus palabras, los clanes dejaron a un lado sus sospechas y trabajaron juntos para repeler a los atacantes. Fue la primera vez en años que los clanes luchaban como un solo pueblo, y la victoria los unió de una manera que nadie había imaginado. Finalmente, después de días de viaje, el grupo llegó a una caverna oculta tras una cascada. Dentro, encontraron el espejo de la verdad, protegido por un mecanismo que parecía imposible de descifrar. La inscripción decía: «Solo aquellos que enfrenten sus propios reflejos podrán liberar la verdad». Uno por uno, los líderes de los clanes se miraron en el espejo. Cada uno vio no solo sus logros, sino también sus errores y temores. Algunos lloraron, otros se arrodillaron en silencio, y otros más se rieron al darse cuenta de lo mucho que habían temido enfrentar lo que siempre habían sabido. Cuando fue el turno de Lee, el espejo le mostró algo inesperado, una imagen de sí mismo rodeado por un camino interminable, pero esta vez acompañada por rostros sonrientes, personas que él había ayudado y que ahora caminaban junto a él. Comprendió que su misión no era caminar solo, sino crear un legado de unidad. Kael, al mirarse, vio una luz interior que había olvidado. Se dio cuenta de que su aislamiento en el bosque había sido tanto un refugio como una barrera, y decidió dedicar el resto de su vida a guiar a otros en su camino hacia la paz. Con el mecanismo desbloqueado, el espejo fue devuelto a su pedestal en el templo central de las Tierras de los Mil Rostros. La unidad entre los clanes se fortaleció, y Lee y Kael fueron reconocidos como mediadores y maestros. Antes de partir, uno de los líderes le dijo a Lee: «Maestro, hemos aprendido mucho de usted, pero lo más valioso ha sido recordar que la verdadera fuerza no viene del poder, sino de la unión». Lee sonó y respondió: «El espejo no era el problema ni la solución. Solo era un recordatorio de que la verdad siempre ha estado dentro de cada uno de ustedes». Y así, Lee y Kael continuaron su viaje, sabiendo que habían dejado un mundo un poco más sabio y unido tras ellos. El horizonte seguía llamándolos, y nuevos desafíos esperaban ser descubiertos.